Conocí un viajero de antiguas tierras que dijo: dos enormes piernas de piedra sin su tronco permanecen en el desierto. Junto a ellas, en la arena, semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño fruncido y mueca en la boca, y desprecio de frío dominio. Cuentan que su escultor comprendió bien estas pasiones que sobrevivieron, selladas en estas cosas muertas, a las manos que las esculpieron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Osimandías, rey de reyes, poderosos, contemplen mis obras y pierdan la esperanza. Nada queda a su lado. La destrucción vive en las ruinas del coloso. Infinitas y desnudas se expanden en el horizonte las solitarias y llanas arenas. Considero el poema de Percy Shelley muy significativo para iniciar este video, pues habla de una antigua grandeza hoy perdida. Durante siglos, la historia de Egipto se construyó a través de textos coptos, griegos y romanos debido a la imposibilidad de leer los jeroglíficos egipcios. Será hasta 1822, tras años de estudio de la piedra Rosetta, que Jean-François Champollion logre comprender esta antigua escritura. Gracias a ello, la historia de Egipto se comenzó a reconstruir a través de sus propios escritos. Pero descifrar la piedra Rosetta no fue sencillo. Esta piedra, que posee el mismo texto en griego, demótico y jeroglífico, fue comenzada a estudiar desde su descubrimiento en 1799. Varios especialistas y lingüistas trabajaron en ella antes que Champollion, pero el francés era un políglota impresionante. Hablaba, además del francés, latín, árabe, hebreo, sirio, caldeo y griego, y tenía estudios de italiano, alemán, inglés y copto, que es la última forma del idioma egipcio. La ventaja sobre los demás fue precisamente su conocimiento del griego y copto, haciendo que entendiera y explicara que el jeroglífico no solo es una escritura ideográfica, sino también fonética y con determinativos. Con la comprensión del jeroglífico egipcio se pudieron descifrar las otras escrituras egipcias, la hierática y demótica, lo que abrió la puerta para leer sus paredes, palacios, tumbas, libros, papiros, estelas funerarias, sarcófagos y todo lo que ellos mismos habían escrito y no lo que otros decían. Estos estudios llevan casi 200 años y apenas se está entendiendo la grandeza de la historia egipcia. El antiguo Egipto es una de las civilizaciones que más despierta interés. Su historia aún está envuelta en grandes misterios que poco a poco son descifrados. Se desarrolló en la zona del creciente fértil, a las márgenes del río Nilo, donde comenzaron a llegar migraciones hacia el 10.000 a.C. debido a un aumento de temperatura que hizo crecer al desierto del Sahara, empujando diversos grupos de cazadores-recolectores a las zonas verdes, como los oasis que se formaron alrededor del Nilo. Ahí se integraron diversos grupos culturales que hacia el año 6000 a.C. entraron a un proceso de sedentarización, siendo los más importantes los asentamientos de la cultura Mahdi y Badariense, de la cual surgieron después las culturas Nagada I, Nagada II y Nagada III. Los asentamientos se concentraron en las zonas de la primera catarata y del delta del Nilo, formando dos zonas diferenciadas. La zona norte se dedicó fundamentalmente a la caza, pesca, recolección, así como a la cosecha de trigo y cebada y a la ganadería. La sur también practicó la caza, pesca y recolección, pero fue más productiva en frutas y verduras. Además de estas actividades, se especializó en el uso de metales y logró crear una cultura más homogénea, lo que se muestra en sus ritos funerarios y una mayor organización de jefes caudillos con aptitudes de gobierno y atributos cósmicos, frente a la zona norte, donde conservaron los núcleos familiares relativamente independientes. Así, la zona norte y sur se fueron diferenciando lentamente. La parte norte es conocida como Bajo Egipto, mientras que la sureña Alto Egipto, esto porque el Nilo desciende desde el sur
y fue este río el que le dio no solo identidad cultural, sino también proveyó a los habitantes de sus inmediaciones de alimentos y lo necesario para vivir. En ambas zonas surgieron pequeños núcleos de poder llamados nomos, bajo la protección de algún dios totémico que probablemente fueron los antecesores de los futuros dioses egipcios. Hacia el 3300 a.C., los nomos comenzaron a crecer y se enfrentaron las dos zonas, concluyendo con la derrota de la ciudad de Buto frente a Hieracómpolis, dándose la primera integración de Egipto en un solo imperio bajo su primer soberano, Narmer, hacia el 3100 a.C. A todos los gobernantes que realizaron este avance de sur a norte se les conoce como la dinastía Cero, hasta la unificación de Narmer, naciendo con él la dinastía I. El triunfo de este personaje se representa en lo que se conoce como la paleta de esquisto o paleta de Narmer, en donde porta la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. Así, los faraones portaron esta doble corona que simboliza el gobierno sobre las dos tierras que integran Egipto. Tanto a la primera como a la segunda dinastía se les conoce como tinitas, porque sus reyes procedían de la región de Tinis Abidos en el antiguo Egipto. Sin embargo, para la capital del imperio se fundó una nueva ciudad, Menfis, situada entre las dos tierras y bajo la protección del dios Ta, deidad de los albañiles, constructores y escultores. El culto a Ta en Menfis rivalizó con el culto a Re en Hielópolis y a Horus en Hieracómpolis. Cada ciudad, con su deidad protectora, poseía también una casta sacerdotal fuerte que en varias ocasiones hizo frente y compitió por el poder con el faraón. Así, se debe entender que la unión de ambos Egiptos no fue algo sólido, pues desde el principio mostró fragilidad y para mantenerla se construyó un fuerte y riguroso aparato del Estado. Dentro de este aparato estatal encontraremos a los sacerdotes, quienes administraron los cultos y justificaban el poder del faraón. El ejército protegió y expandió el imperio y gracias a las conquistas se obtenían nuevas riquezas. También resaltó con gran importancia el grupo de los escribas, encargados de ayudar y fortalecer la administración en los diferentes nomos del imperio. Es tanta su importancia que incluso se llega a considerar un grupo social. A la cabeza de todos ellos se encontraba el faraón, y a su lado, aunque en menor importancia, el visir, quien tenía, entre otras funciones, el control supremo de los talleres del palacio, entendidos como fábricas pertenecientes al Estado. También administraba el tesoro, el granero y tomaba algunas decisiones de importancia. La figura del visir y la importancia de los escribas surge con la dinastía I, pero se volvieron claves con la tercera dinastía, sobre todo para la administración del Egipto unificado. Por estas razones, a partir de la primera dinastía, la historia de Egipto se dividirá entre periodos históricos de centralidad política y unidad territorial frente a la pérdida de éstas. A las etapas de unidad se les conocerá como imperios o reinos y las de división como periodos intermedios. El gobierno de Narmer inicia la primera dinastía. Tras la primera y segunda dinastía, vendrá lo que se conoce como el Imperio o Reino Antiguo, que va del 2686 al 2181 a.C., correspondiente de la dinastía tercera a la sexta, y dentro de este periodo está lo que se conoce como la época o edad de las pirámides, que abarca solo la tercera y cuarta dinastía. Este periodo será inaugurado con la ascensión al poder del faraón Sócer, quien reformó la administración al quitarle el poder hereditario a los nomarcas, gobernantes de las provincias o nomos, y nombrarlos él mismo. Con ello, fortaleció la centralización del poder imperial, pues envió a los gobiernos regionales una élite alfabetizada y competente que logró mejorar las finanzas e iniciar un periodo de crecimiento económico y estabilidad política. De ahí también la importancia de los escribas, claves para la buena administración. Otra razón por la que es recordado el faraón Sócer es la construcción de una primera pirámide. Los faraones usaban unas construcciones rectangulares llamadas mastabas, como tumbas reales, pero el faraón Sócer fue enterrado en una construcción de 6 mastabas de diferentes tamaños superpuestas y escalonada, obra del visir y arquitecto real Imhotep, sumo sacerdote de Heliópolis, considerada la capital religiosa de Egipto. El hecho de que fuera sumo sacerdote de Heliópolis es importante, pues se considera que era la capital religiosa, a diferencia de Menfis, considerada la capital administrativa.
A la obra edificada en Saqqara le siguieron la de los siguientes faraones. Sin embargo, las pirámides más famosas serán las construidas por los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserino. La construcción de estas tumbas nos habla de un estado egipcio fuertemente organizado, ya que para su labor se debieron coordinar cuadrillas enormes de trabajadores y por los vestigios arqueológicos encontrados se construyó una ciudad para que estos trabajadores vivieran con todo lo necesario para su buen desempeño. Sin embargo, tal parece que el gasto empleado fue enorme, pues si bien la pirámide de Keops y Kefren son de una gran majestuosidad, la de Miserinos lo fue menos, y sus sucesores volvieron a las mastabas escalonadas y la ciudad de los trabajadores fue abandonada. Del mismo modo, hay ciertos indicios de crisis económicas que llevaron a conflictos sociales al interior del territorio egipcio. El final del reino antiguo se dio tras el crecimiento del poder de los funcionarios, quienes se impusieron poco a poco al faraón, y tras la muerte de Pepi II, sus sucesores perdieron lentamente el poder, recuperando las ciudades su autonomía y los nomarcas controlaron sus territorios haciendo que su gobierno fuera otra vez hereditario, con lo que la figura del faraón perdió importancia. Con esta división inicia el primer periodo intermedio, que abarcó del 2181 al 2055 a.C. Durante este periodo comenzarán a cobrar importancia las ciudades de Heracleópolis Magna y Tebas, quienes compitieron por la supremacía de toda la zona. El enfrentamiento generó una guerra civil que terminó con el triunfo tebano sobre la ciudad de Heracleópolis, que fue destruida y quemada por el príncipe tebano Montuhotep II, inaugurando con ello el periodo conocido como Reino Medio. El reino o imperio medio va del 2055 al 1650 a.C., periodo de tiempo que abarca de la dinastía 11 a la 14, dividiéndose en dos periodos debido a los centros de poder. Mientras que la onceava dinastía tuvo su centro de poder en Tebas, de la doceava en adelante, este centro de poder se trasladó a la región de List. La importancia de este hecho es por el cambio en el culto religioso. Mientras en Tebas se adoraba principalmente a Montu, de ahí el nombre del faraón Montuhotep, la doceava dinastía optó por darle preferencia al culto de Amón. De ahí que el primer faraón de esta dinastía se llamara Amón-Hemat, que significa Amón es primero, e inició la edificación del templo sagrado de Amón en Karnak. Otra razón fue alejar la capital de la amenaza de los heracleopolitanos, del culto a Horus. Aunque existía esta rivalidad, se respetaban y apoyaban los demás cultos. Por eso, es de esta fecha también los templos en habidos a Osiris, muy popular entre las clases medias. Tras el ascenso al poder, Montuhotep II buscó centralizar el poder, para lo cual suprimió el carácter hereditario de los nomarcas, restableció el cargo de visir y creó nuevos puestos administrativos en los nomos que impuso desde el centro. Para mejorar la economía, abrió nuevas rutas comerciales con Oriente y el Mar Rojo, reactivó los talleres pertenecientes al gobierno, en donde se fabricaban diversos productos. También reactivó las canteras para la edificación de edificios y esculturas, gracias a lo cual varias ciudades crecieron. Sus sucesores enviaron expediciones al sur para ampliar el comercio. Los soberanos del Reino Medio recuperaron los antiguos territorios, fijando la frontera en la primera catarata, teniendo acceso al oro, granito y madera, así como el comercio de especies, perfumes, marfil, ébano y más productos suntuosos, expandiéndose a zonas nubias en donde fundaron pequeñas fortalezas para reforzar el comercio. Durante este periodo, también comenzaron a llegar grupos Hicsos, los cuales se integraron a la sociedad egipcia, fundamentalmente en el Bajo Egipto, trayendo consigo mejoras en las armas y nuevas tecnologías. Poco a poco, y aprovechando un periodo de inestabilidad, se proclamaron faraones, iniciando un nuevo periodo de división del imperio, llamado Segundo Periodo Intermedio, que va del 1650 al 1550 a.C. y se enfrentaron al poderío tebano. Así, surgieron dos dinastías que gobernaron al mismo tiempo, la dinastía 15 de los Hicsos y la dinastía 16 tebana. Aunque al principio las relaciones fueron cordiales,
pronto se llegó al enfrentamiento, resaltando la figura de la reina Tetisheri, quien fue consejera de 3 faraones, Seqenenre-Ptah, Kamose y Amosis. Bajo este último caería la capital Ixa, Avaris, con lo que el imperio se reunificó nuevamente, inaugurándose con el reinado de Amosis el Imperio Nuevo y fundándose la dinastía 18. El Imperio Nuevo abarcó de la 18ª dinastía a la 20, de 1550 a 1069 a.C. La dinastía 18 eligió como capital del imperio la ciudad de Tebas, adoptando el culto al dios Amón, representante del faraón, a la vez que se le unieron la diosa Mut, esposa de Amón, y el hijo de ambos, Honsu, siendo conocidos como la tríada tebana, con un templo en Luxor, Tebas, pero con su santuario principal en Karnak. Entre Tebas y Karnak organizaban sus festividades principales. Fue tanta la importancia de Amón que varios faraones de esta dinastía adoptaron su nombre en el del faraón. Tras Amosis le sucedieron Amenhotep, Tutmosis I, quien expandió el imperio hasta la Cuarta Catarata, y Tutmosis II, quien gobernó poco tiempo, dejando el poder a su hijo, Tutmosis III, pero este era un niño, por lo que el poder lo ejerció Hatshepsut como reina regente, proclamándose faraón de Egipto a los pocos años. Durante los más de 20 años de gobierno, Hatshepsut reconstruyó y creó nuevas estructuras arquitectónicas en Egipto, mantuvo a raya las incursiones de invasores y envió expediciones para mejorar el comercio, llegando incluso al país de Punt, muy nombrado en los registros, pero que actualmente se desconoce su lugar. El viaje se considera una proeza por lo largo y peligroso, pero trajo buenas ganancias al Estado egipcio. Hatshepsut es uno de los personajes más polémicos e interesantes, ya que como mujer faraón se llegó a representar como un hombre, incluyendo la barba. Retrasó por años el matrimonio de su hija, Nefura, con su sobrino hijastro para evitar la sucesión, e incluso se ha especulado que trató de iniciar una nueva dinastía de mujeres faraón. Sin embargo, la muerte de sus dos grandes apoyos, Hapuseb y Senesmut, así como Nefura, favorecieron su debilitamiento y el ascenso de Tutmosis III. Hatshepsut no solo es uno de los pocos casos de mujer faraón, también es uno de los pocos casos que, tras su muerte, sufrió la damnatio memoriae, un castigo consistente en borrar su nombre y destruir sus estatuas. Aunque hay investigadores que consideran que esto lo hizo Tutmosis III en venganza, otros consideran que fue Ramsés II por considerarla indigna de ser recordada. Tutmosis III heredó de Hatshepsut un Egipto fuerte que le favoreció para realizar campañas militares. Conquistó el reino de Mitanni en el actual Israel, con lo que expandió las fronteras de Egipto hasta el Éufrates y por el sur controló partes de Libia y Alta Nubia. Este crecimiento llevó a Egipto a lo que se considera como una época clásica, al enriquecer su estilo artístico y convertir a Tebas en la capital cultural y comercial. Pero Mitanni recobró fuerza, y los siguientes faraones prefirieron mejorar la relación a través de una alianza matrimonial, debido a que también les amenazaban los hititas. Gracias a ello, el emperador Amenhotep III estabilizó el imperio egipcio, impulsando su crecimiento económico y creando un largo periodo de paz. Tras él, subió al poder su hijo, Amenhotep IV, quien realizó una de las reformas políticas y religiosas más importantes en Egipto. Amenhotep IV se casó con Nefertiti e impulsó una religiosidad centrada en un solo dios, Atón, uno de los dioses solares del Egipto antiguo. Sin embargo, Amenhotep IV decretó que Atón era el único dios real y oficial, negando a los demás dioses. De hecho, cambió su nombre de Amenhotep, que quiere decir Amón está al frente, a Agen Atón, que significa la luz de Atón. Construyó una ciudad en honor a este dios, Ajetatón, en lo que hoy es Amarna, de ahí que este periodo también se le conoce como amarniense. El culto a Atón, al negar los demás dioses, se considera el primer monoteísmo de la historia, aunque aún esto está muy discutido. En este periodo, el arte egipto sufrirá una transformación y la representación del faraón será distinta. Ajenatón será el único intermediario entre Atón y el pueblo, quitando la intermediación de todos los demás sacerdotes, siendo representados juntos tanto Atón,
Ajenatón y Nefertari, en tríada, tal como eran representadas varias deidades egipcias. Si bien es un movimiento religioso, varios investigadores consideran que también tuvo profundas implicaciones políticas, pues todos los demás cultos fueron eliminados y con ello el poder de los sacerdotes. Además, Ajenatón nombró como corregente a Nefertiti con el nombre de Nefuru Atón, acción única en la historia egipcia. Sin embargo, a la muerte de Ajenatón, este movimiento se debilitó, quedando en el poder Semeneskara, quien algunos investigadores consideran que era la misma Nefertiti, pero con un nuevo nombre. Ajenatón será otro faraón que, al igual que Hatshepsut, sufrirá la damnatio memoriae, su nombre buscará ser borrado de la historia. Semeneskara gobernó poco, y le sucedió Tutankamón, hijo de Ajenatón. El nuevo faraón se enfrentó al debilitamiento del imperio provocado por los conflictos originados por su padre, debilitamiento que favoreció el avance de los hititas sobre las partes de Oriente Medio. Ante esto, y para fortalecerse, regresó al antiguo culto de Amón, cambiando su nombre de Tutankamón a Tutankamón, el famoso faraón niño, quien se dice fue coronado a los 8 años y murió a los 18. Tras su muerte, su esposa y media hermana Angesenamón se casó con el gran visir Aj, que murió pronto, sucediéndole Orengeb, y tras él vendrá Ramsés I, quien inauguró la 19ª dinastía. La dinastía 19, como una muestra de su poder, construyó nuevos templos y reconstruyó los que habían sido dañados, además de recuperar las posesiones asiáticas perdidas, siendo el tercer faraón, Ramsés II, quien devolvió el esplendor perdido a Egipto. Aunque sus predecesores iniciaron una reconstrucción de varios edificios y estabilización del imperio, fue Ramsés II quien realizó mayores construcciones. Al inicio de su gobierno se dio la batalla de Kadesh alrededor del año 1275 a.C. entre el ejército egipcio comandado por Ramsés II y el hitita liderado por su rey Muwatalli. Aunque cada bando presumió el triunfo frente a su pueblo, se considera que la batalla quedó en empate, obligando una repartición de zonas de influencia en el territorio sirio-palestino y una tensa paz, lo cual llevó a la firma del primer tratado de paz del que se tenga registro en la historia, creando una alianza entre ambos pueblos que los impulsó económicamente. Gracias a esta situación, Ramsés II construyó una cantidad impresionante de templos en las riberas del Nilo y usurpó muchos otros quitando el nombre del faraón que lo edificó para poner el suyo y así quedar registrado como que lo construyó él. Además de concluir el templo de Amón en Karnak y ampliar el de Tebas, amplió también el de Osiris en Abidos, embelleció el templo de Ta en Menfis y le edificó otro en Abu Simbel, en donde también le construyó a Ra y Amón, y con ellos a él mismo, Ramsés II, representado como una divinidad. Fue tanta la importancia de edificar obras monumentales que mandó construir una nueva capital en el delta occidental, la ciudad Pi-Ramsés, pero una de sus obras más famosas es el Ramesseum, un templo funerario en Tebas, en donde también se le representa como un dios, con esculturas de un solo bloque de piedra de 17 metros hoy destruidas, relieves de sus muchas campañas militares, representaciones de la familia real, una sala astronómica y al dios creador Atum, junto a Shesat, diosa del conocimiento, la contabilidad y las matemáticas. Ambos escriben en los frutos del árbol Persea uno de los nombres de Ramsés, Usermat-Ra, Setempen-Ra. Setempen-Ra se traduce como elegido de Ra, y Usermat-Ra, que en griego será pronunciado Ozymandias, significa la justicia de Ra. El gobierno de Ramsés II fue de los más largos, duró 67 años en el poder y murió a los 92 años. Aunque tuvo más de 100 hijos, le sucedió el único hijo varón que le sobrevivió, Merem-Ta, quien subió al poder cuando tenía alrededor de 70 años. Durante los siguientes faraones, las relaciones con los hititas se mantuvieron cordiales. Sin embargo, la invasión de los llamados pueblos del mar en la península balcánica llevó a la desaparición del imperio hitita y significó una amenaza para los egipcios, pues los invasores vieron en las riquezas egipcias un botín de gran valor.
El imperio egipcio los enfrentó y derrotó alrededor del año 1175 a.C., durante el gobierno de Ramsés III. El costo de la guerra llevó al gobierno egipcio a una nueva crisis, aumentada por los casos de corrupción y saqueo de tumbas reales, fundamentalmente en el Valle de los Reyes, debido a la escasez de alimento que llevó a la primera huelga documentada de la historia, la huelga de Deir el-Medina, de la que se sabe que los trabajadores se presentaron al templo de Ramsés III para exigir solución. Aunque no es seguro que fueran recibidos y tampoco se conoce el desenlace, los saqueos en las necrópolis reales aumentaron, además de que surgieron conflictos entre las ciudades de Tebas y Tanis. Todo esto llevó a una nueva fragmentación y al inicio del tercer periodo intermedio. El tercer periodo intermedio va del 1069 al 747 a.C., abarcando de la dinastía 21 a la 24, periodo en el que las ciudades de Tanis y Tebas compitieron por el poder. Tebas, en el Alto Egipto, bajo el poder de los sacerdotes de Amón, y Tanis, en el Bajo Egipto, que también tenía un culto principal a Amón. Los gobernantes de Tebas tomaron el título de sumos sacerdotes de Amón, mientras que los de Tanis se nombraron faraones, surgiendo así la dinastía 21. El debilitamiento del Estado egipcio provocado por su fragmentación facilitó la invasión de diversos pueblos que también fundaron sus propias dinastías, por lo que tendremos al menos dos faraones gobernando al mismo tiempo en dos ciudades. Tanto en el Alto como en el Bajo Egipto sufrieron invasiones de diversos pueblos, lo que hizo que la cultura milenaria que se había mantenido sin muchas modificaciones en Egipto se fuera transformando lentamente. A la larga, todas estas invasiones debilitaron aún más los poderes centrales y fortalecieron los poderes locales, perdiendo territorios en Asia y África. Esta fragmentación perduró hasta la dinastía 25, cuando Egipto se unificó brevemente bajo los faraones negros, procedentes de Napata, capital de Nubia. Sin embargo, también se dieron constantes luchas al interior, pero con esta nueva unificación inició el período tardío o Baja Época, que abarca de la dinastía 25 a la 30, del 747 al 332 a.C. La siguiente dinastía, la 26, le devolvió algo del esplendor perdido a Egipto, restaurando monumentos y regresando a los valores tradicionales del pasado, pero a partir del año 525 a.C., Egipto comenzará a sufrir invasiones por parte del imperio persa, hasta que en el 343 a.C., el rey persa Artajerjes III convirtió a Egipto en una satrapía o provincia persa, con breves periodos de rebelión que no aceptaban del todo la invasión. Esta situación, el hecho de considerar a los persas como invasores, hizo que los egipcios vieran en Alejandro Magno a un libertador que les quitaba el yugo persa, tras llegar a Egipto en el año 332 a.C. Alejandro Magno fue muy bien recibido y después de consultar al oráculo de Amón, éste lo declaró hijo de Amón, siendo coronado como nuevo faraón en el templo de Ptah, en Menfis. Alejandro fundó una nueva capital, la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo, con lo que inició la influencia de la cultura griega o helenística en Egipto y el período tolemaico, que va del 332 al 32 a.C., ya que a la muerte de Alejandro en el 323 a.C., uno de sus generales, Ptolomeo, se declaró faraón y fundó la dinastía tolemaica. La dinastía tolemaica o láguida es el último periodo del Egipto antiguo. Aunque sus faraones fueron originarios de la ciudad griega de Macedonia, adoptaron las costumbres locales y construyeron templos a las divinidades egipcias, como el templo de Lilas o el de Dendera, así como el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de las Musas y la biblioteca de Alejandría, que albergó hasta 900.000 manuscritos, por lo cual Alejandría fue considerada en su época la capital cultural del mundo mediterráneo. En el año 51 a.C. subirá al poder el último faraón de Egipto, Cleopatra VII. Considerada una de las gobernantes más preparadas, se dice que hablaba más de 6 idiomas, incluyendo latín y egipcio antiguo.
Hábil política, se enfrentó contra uno de los imperios más poderosos de la antigüedad en un intento para mantener la independencia del Egipto antiguo, el Imperio Romano, que se encontraba en expansión. Para ello, sedujo y forjó una primera alianza con Julio César, de quien tuvo un hijo, Cesarión, y tras la muerte de éste, con Marco Antonio, con quien también tuvo dos hijos y al cual apoyó durante años en su conflicto contra Octavio por el poder en Roma, hasta la batalla naval de Accio en el año 31 a.C., en que Marco Antonio se enfrentó a Octavio, sufriendo una aparatosa derrota. Durante el siguiente año, los conflictos entre ambos, Marco Antonio y Cleopatra, se agudizaron hasta el año siguiente en que Egipto fue invadido por Octavio en búsqueda de ambos por su desafío a Roma. Aunque Marco Antonio intentó la defensa, su flota fue derrotada y recibió la noticia del suicidio de Cleopatra, ante lo cual él mismo se suicidó. Sin embargo, la noticia era falsa y Cleopatra fue hecha prisionera por Octavio. Ante temores de ser exhibida en Roma como trofeo, Cleopatra terminó suicidándose en agosto del 30 a.C. Aunque Octavio la hizo enterrar con los honores propios reales, ese mismo mes ordenó la ejecución de Cesarión, hijo de Cleopatra y César, para evitar reclamaciones por el reino, haciendo que Egipto quedara bajo dominio romano. Con Cleopatra murió el último faraón de Egipto, y con ella el Egipto antiguo.